Bueno, jóvenes, con este tema pues entramos a ver embriológicamente la tercera semana de desarrollo humano. En la primera pues vimos parte de los ciclos, ¿verdad? Ováricos, ciclo menstrual, hablamos sobre la ovogénesis, la espermatogénesis, parte de la implantación, los diferentes momentos por los que pasa el óvulo fecundado, ¿verdad? Ovótido, cigoto, blastocisto, ¿verdad? Entonces luego mórula y bueno, hemos visto parte de eso. En el siguiente tema pues seguimos viendo sobre la implantación, el desarrollo del disco bilaminar y parte pues de la conformación de las cavidades, ¿verdad? Las futuras cavidades, ¿verdad? La amniótica y parte de del celoma extraembrionario. Y ahora pues comenzaríamos a ver parte de la conformación del disco trilaminar y estructuras que se originan de este disco, parte de la conformación de algunas ya cavidades intraembrionarias que es parte del celoma. Ya saben que celoma pues es un sinónimo de cavidad. Entonces, de eso comenzaremos a ver en este tercer tema que corresponde pues a la tercera semana. Lo más trascendental en la conformación son estas primeras semanas, tercera, cuarta, y luego entre la cuarta y la octava hacemos un solo tema y por ahí nos iríamos quedando para tener listos los temas para el parcial. Para el parcial teórico, que solo vamos a ver temas de microanatomía. Entonces pues comenzamos a ver pues este tema de la tercera semana pues de desarrollo intraembrionario, no, intrauterino, perdón, o de desarrollo embrionario. Permítanme. Aquí estamos, correcto. Entonces hablamos sobre la tercera semana del desarrollo embrionario, donde tenemos pues un embrión, ¿verdad? Con esa morfología que estamos viendo aquí. Es un embrión al final de la tercera semana. Todavía tiene la forma pues de un disco. Entonces podemos decir que esta, como una característica, como algo que llama la atención, ¿verdad? Es, por ejemplo, que esto coincide, o sea, esta tercera semana coincide con la primera falta de menstruación. ¿Qué queremos decir con eso? La mujer que ha quedado embarazada aún no lo sabe. Lo sabe porque primero, la primera sospecha es la falta de menstruación en su periodo, en su fecha que esperaba su menstruación. Bueno, esto en mujeres que tienen un ciclo menstrual normal, ¿verdad? Un ciclo de 28 días, un ciclo en el cual pues a los 28 días pues ya está 28, 5 días más, 5 días menos, está viendo pues su menstruación. Entonces, estamos viendo pues que esta tercera semana pues viene a coincidir pues en la quinta semana real pues después del primer día de la última menstruación normal que tuvo la paciente. Entonces, en la semana que se esperaba la regla para una mujer que ya está embarazada, significa que está aproximadamente en su tercera semana de gestación. Entonces, este viene a ser el indicador, ¿verdad? El primer indicador para dar la sospecha de que una mujer está embarazada. Coincide con la quinta semana después de la última menstruación. Acordémonos que pasó el momento de preparación tanto del óvulo como de los espermatozoides, hubo una fecundación y luego hubo una implantación. Entonces, en todo ese tiempo, pues se nos hacen aproximadamente 5 semanas. Entonces, ya por ecocardiografía, por ultrasonografía, mejor dicho, esto ya puede ser detectado a este nivel. O sea, ya hay cambios morfológicos tanto en el endometrio como es posible identificar el blastocisto que ya está incrustado al interior pues del endometrio. Ya lo hablábamos por ahí que hay una señal específica que nos determina pues que puede haber un embarazo. Vamos a ver si por ahí lo encuentran. Entonces, en la paciente pues los signos o los síntomas, mejor dicho,
los síntomas. A ver, investiguen por ahí qué significa síntoma y signo. ¿Cuál es la diferencia entre un síntoma y con un signo? Entonces vamos a ver que los síntomas más frecuentes durante el embarazo son, por ejemplo, las náuseas, ¿verdad? Que comúnmente las mujeres dicen tienen ascos, las náuseas y los vómitos, ¿verdad? Que estos más o menos comienzan a aparecer al final de la tercera semana. Aunque realmente pues el inicio de estos síntomas pueden ser muy variables, pueden estar hasta ausentes. Hay pacientes que no necesariamente pasan por una situación pues de náuseas y vómitos, más que todo matutinos, cambios en la alimentación, lo que se llama comúnmente deseos, ¿verdad? Entonces pueden ser situaciones pues que pueden estar pues presentes, pueden estar completamente ausentes, no es obligación. Lo más raro es que salga algún hombre diciendo que los deseos le dieron a él. Ahí sí ya ni modo, ahí que ya quedamos que a saber si es el papá. No, mentira. Entonces decimos pues otra situación que puede presentarse es la aparición de una hemorragia vaginal y pudiera presentarse en esta tercera semana. O sea, en este momento que la paciente esté esperando una menstruación. Pero ese sangrado, primero, no es igual al sangrado de la regla. Eso es algo que se puede decir, ¿verdad? Y por ende, no va a descartar pues que esté embarazada. Este sangrado o esta fuga de sangre, que es leve, se dice que es debido a una hemorragia mínima a partir del sitio de la implantación del blastocisto. O sea, donde el blastocisto rompió parte del endometrio para poder penetrar al estroma endometrial. Entonces, en la zona de la capa funcional puede quedar, ¿se acuerdan? Vimos que había una capa de fibrina que se formaba ahí y ese constituía el tapón, digamos, por donde penetró el blastocisto. Pero pudiera haber una fuga de sangre, coincidir con esta tercera semana, que viene a ser la semana en que la mujer espera menstruación, y la mujer podría decir, pues no estoy embarazada porque vio sangrado. Pero es un sangrado, como les vuelvo a decir, leve, que no va a descartar la posibilidad de un embarazo. Entonces, esa es una pérdida de sangre pues asociada al sitio de la implantación, que puede darse esa fuga de sangre desde las redes lacunares. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de eso? De las redes lacunares propias del sincitio trofoblasto, que es donde se da la mezcla de sangre materna con esta zona propia del sincitio. Más bien que la sangre materna inunda esas lagunas, partes del sincitio trofoblasto. Entonces, de esa sangre puede ser la que se escape y decirnos que es una menstruación, y no, realmente no, es una fuga del sitio de implantación, pero no pone ni en riesgo el embarazo, pues ni tampoco descarta el embarazo. Entonces eso podría dar también un error en la determinación de la fecha esperada del parto. Más adelante, en Anatomía 2, vamos a hablar cómo se calcula la fecha de embarazo. No tal vez corresponde a anatomía, es más de ginecología y obstetricia, pero lo vamos a tocar. Cómo se calcula la fecha de embarazo, y para eso pues nosotros necesitamos la fecha de última regla. Cuando le pedimos a la paciente cuál fue su fecha de última regla, ella siempre dice pues el mes y la fecha pues cuando vio su última menstruación. Pero una situación de esta pudiera poner en riesgo, pudiera dar una alteración o un error a la hora de determinar pues la fecha de último parto. Hay una regla, hay unos discos, hasta hay unas aplicaciones que nos determina ese dato, pero siempre va de acuerdo a la fecha de última regla. Entonces, pero bueno, sigamos, esto solo es un preámbulo. Entonces, vamos a ver que la tercera semana se caracteriza por la aparición del disco trilaminar. Esa es lo trascendental de esta semana, la aparición del disco trilaminar. La segunda semana era la aparición del disco bilaminar. Aquí es del disco trilaminar. Entonces vamos a ver pues que hay un rápido desarrollo del embrión. Todo esto a partir
del disco embrionario trilaminar. O sea, a partir de esta semana es cuando se da el aumento en los cambios morfológicos del embrión. O sea, que inician en la tercera semana. Y estos son los cambios que más trascendentales en esta tercera semana. La aparición de la línea primitiva, que ya vamos a ver cómo tiene que ver mucho con el desarrollo pues de la tercera capa del mesodermo. Vamos a ver que tiene que ver mucho con el sistema nervioso central. El desarrollo de la notocorda, que es otro dato, otro signo importante en el desarrollo del embrión, que tiene que ver mucho también con el desarrollo de partes neuroentéricas, ¿verdad? Y por supuesto la diferenciación de las tres capas germinativas, porque hemos venido viendo un disco bilaminar constituido por un epi y un hipoblasto. Pero ahora vamos a ver que esas estructuras se transforman y ahora vamos a tener un ectodermo, un mesodermo y un endodermo. De esas tres capas es que se origina el cuerpo humano en general, los tejidos en general. Y eso vamos a ver, ¿verdad?, en esta clase. Cuando hablamos que a este nivel ya es posible determinar un embarazo, es porque en una imagen del ecocardiograma nos puede mostrar esta estructura, esto que estamos viendo acá. Esto a este nivel pues ya es un blastocisto que está implantado, en el cual pues a este nivel ya podemos determinar un saco coriónico, ¿verdad? Un saco coriónico y un saco amniótico y parte de un saco coriónico. Esto es el tallo de implantación. Entonces, todo esto que vemos alrededor es parte del trofoblasto, pero que a este nivel, pues, ya comienza a hacer una diferenciación. Entonces, esto es lo que podemos ver en una imagen ecocardiograma, de una ultrasonografía. Es que se me ha metido en la cabeza esto de imagen ecográfica, porque en otros países le llaman hasta sonograma a veces, o un estudio ecográfico, pero aquí decimos ultrasonografía. Entonces, esta es una imagen ultrasonográfica de un embrión de aproximadamente 3 a 5 semanas que está pues en desarrollo. Características, pues encontrar el saco amniótico y el saco coriónico. En algunas ocasiones se desarrolla un saco coriónico, pero no se encuentra un saco amniótico y mucho menos podemos encontrar un polo embrionario, que en este caso está acá y que ya tiene el embrioblasto se ha dividido pues en un epi y en un hipoblasto. Entonces esto es una imagen a las 3 semanas de implantación. Uno de los términos o de las situaciones características de la tercera semana es la gastrulación. Gastrulación pues es el proceso formativo por el cual pues se forma el embrión, por el cual pues se forma en el embrión las tres capas germinativas. Estas tres capas germinativas son las que conforman pues el disco trilaminar. Entonces estas capas germinativas son las precursoras de todos los tejidos del embrión en este momento, y también pues de todos los tejidos propios pues del feto, que es la siguiente etapa, y por supuesto del recién nacido. Entonces todo esto pues se va a establecer de forma axial, o sea, queremos decir que todo va a desarrollarse desde una parte central hacia el exterior. Entonces a eso nos referimos cuando decimos que va de una parte axial. Durante pues la gastrulación, el disco del disco embrionario que proviene de la segunda semana, que era bilaminar,
compuesto por un epi y un hipoblasto, ahora se va a convertir en un disco trilaminar. Vamos a ver que tiene pues 3 capas. Entonces, todo el proceso de la gastrulación pues está causado por un elevado número, digamos, de cambios o de situaciones, de episodios de cambios de forma que van a ir también en una forma ordenada, y también va llevando cierto movimiento. Entonces, además vamos a ver que durante todo este proceso hay alteraciones en las propiedades de la adherencia de células. Las células del embrión, por ser originarias de una misma capa, por decir así, del hipo, del epi, del trofoblasto, entonces tienen cierta adherencia entre sí mismas. Por ejemplo, si se acuerdan cuando veíamos el trofoblasto, que se subdividía en un cito y en un sincitio, siendo el cito la parte interna y el sincitio la parte externa, el sincitio se encargaba de ir creando, de ir desarrollando nuevas células. Son células totipotenciales, son células con capacidad de dar vida, o sea, células madre. Pero íbamos viendo que las células del citotrofoblasto estaban con una función específica de convertirse en células del sincitio trofoblasto. Pero en realidad el sincitio trofoblasto no estaba constituido por células, sino que era una masa celular con múltiples núcleos. Y en cambio las células del citotrofoblasto eran células mononucleares. Entonces, pero tenían esa capacidad de adherirse y de colaborarse unas con otras. Pero cuando pasamos a este tercer momento, que ya es un disco trilaminar, vamos a encontrar alteraciones en esas propiedades de adherencia. ¿Qué queremos decir? Que va a haber células que pertenecen a otra capa germinativa y se van a unir con otra capa germinativa diferente con el objetivo de crear otras estructuras. Por ejemplo, y lo adelanto desde ahorita porque lo vamos a ver más adelante, perdón, el pleonasmo, vamos a ver cómo diferente unión de células, tanto del ecto como del meso y posiblemente del endo, ayudan a conformar el sistema nervioso central. Pero no solamente así en general, sino que algunas estructuras propias o células especiales del sistema nervioso central, que bien pudieran ser pares craneales, nervios espinales, la misma médula espinal o el mismo encéfalo. Entonces, vamos a ver pues ese cambio, esa diferencia, ¿verdad? de la adherencia, y que le permite pues esa característica, por decir así. Entonces, podemos decir también pues que la gastrulación viene a representar el comienzo de la morfogénesis. ¿Qué queremos decir con esto? La forma del cuerpo humano. Ahí comienza, gracias a la gastrulación. Y entonces viene a ser el acontecimiento más importante de la tercera semana de gestación intrauterina. Pregunta de examen: ¿cómo se le llama al acontecimiento más importante que se da en la tercera semana de gestación intrauterina? Gastrulación. Fácil. Entonces, a lo largo de este periodo, al embrión ya le cambia nombre. El embrión, a partir de esta tercera semana, miren, en alguna literatura así aparece, en algo otra no. En la que yo estoy utilizando, sí, habla de gástrula. Se le puede llamar, como dice aquí, gástrula. Entonces, pero también pues lo van a encontrar, como dice, ¿cómo se llama? Como embrión, ¿verdad? Y no hay ningún problema. Entonces vamos a ver pues que hay diferentes proteínas que se van manifestando durante todos estos procesos y que van sirviendo como moléculas de señalización. ¿Para qué? Porque esto le da las características pues de crecimiento, y eso pues viene a ser un papel crítico en la gastrulación. O sea que hay proteínas morfogénicas, y las características de esta tercera semana son las óseas. Esas son las primeras que aparecen.
las proteínas morfogénicas óseas. Entonces, esas vienen a dar, pues, o vienen a considerarse, no, se consideran críticas en este periodo o en el inicio del periodo de la gastrulación. Entonces, vamos a ver que se forman 3 capas germinativas: un ectodermo, un mesodermo y un endodermo. Cada una de estas capas del disco trilaminar son las que producen los tejidos y los órganos específicos del cuerpo humano. Entonces, vamos a ver, pues estas son las 3 capas. Aquí ya estamos viendo con un embrión. Vaya, esto que estamos viendo aquí esto ya está plegado. Para que tengamos una idea, iniciamos con un disco bilaminar que era algo plano. Era completamente plano en la segunda semana. Pero aquí ya ha tenido un plegamiento, o sea, se ha ido cerrando poco a poco. Y ahí ya podemos determinar, pues, 3 capas. Un ectodermo, que como dice ecto, quiere decir afuera. Un mesodermo, que queda en medio. Y un endodermo, que queda interno. Entonces, todo este cierre que se va dando es para irle dando chance al sistema nervioso central, que es lo que vamos a ver aquí. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que el ectodermo nos ayuda a desarrollar epidermis, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, ojos, oídos internos, muchos de los tejidos conjuntivos de la cabeza son provenientes del ectodermo. Del mesodermo vamos a encontrar, pues, músculo esquelético, músculo liso, células sanguíneas, endotelio, las capas serosas, ¿verdad?, de las cavidades corporales, el sistema reproductor, sistema excretor, sistema cardiovascular, el tejido conjuntivo axial, o sea, todo lo que va, digamos, al centro, cartílago, huesos, tendones, ligamentos, la piel, el estroma, o sea, todo el tejido conjuntivo de conexión y pues parte de los órganos internos. Y ya pues del endodermo veríamos epitelio de los aparatos respiratorio, digestivo, epitelio de las glándulas del sistema respiratorio, del sistema digestivo, células glandulares de los órganos asociados tales como el hígado y el páncreas. Entonces, de estas capas comenzamos a ver cómo se desarrollan diferentes tejidos. Ahora bien, en algunos esto es así a grandes rasgos, pero hay pues comunicación o colaboración entre ellos. Entonces, cada uno pues desarrolla órganos específicos. Entonces, ya decíamos pues del ectodermo, bueno, y aquí está, no vamos a ponerle más porque ahí ya está, ustedes ya lo pueden ver. Entonces son los órganos que se originan de estas estructuras. Sigamos. Un signo pues morfológico, o mejor dicho, el primer signo morfológico de la gastrulación es la conformación de lo que conocemos como la línea primitiva. Esta línea primitiva se desarrolla en la superficie del epiblasto, es decir, todavía sobre la estructura conocida como disco embrionario bilaminar. Vale. Antes de continuar, quiero que entendamos estas estructuras. Estos son embriones estos son un embrión que está iniciando su tercera semana de gestación. La forma del embrión a este nivel es, quiero ver si creo que aquí tengo una imagen, permítanme. Es esta es la imagen de un embrión aproximadamente a los 16 días de vida, o sea, iniciando su tercera semana de gestación. Entonces, el rasgo característico que nos marca el inicio de la tercera semana, y es decir, el inicio de la gastrulación, es el aparecimiento de la línea primitiva. Esto que estamos viendo a este nivel. Dice que el tamaño real es de 1 milímetro. Toda esta estructura es chiquitillo, ¿verdad? Entonces, esto es ¿cómo se llama? Esto es el rasgo característico. Esto es la forma del embrión.
Pero para poderlo ver y estudiar mejor, pues lo vemos con cortes, y es lo que estamos viendo allá, que son cortes que se le han hecho al embrión. Entonces, son cortes transversales donde tenemos a la vista la cavidad amniótica, por supuesto alrededor pues el amnios y el saco vitelino, o mejor dicho pues la vesícula umbilical. Entonces a este nivel, entonces vemos esta zona de aquí es el disco embrionario bilaminar. Lo que está por arriba es el epi, lo que está por abajo es el hipoblasto. Esto es lo mismo, pero aquí ya comenzamos a ver el desarrollo, por ejemplo, de la línea primitiva. Entonces, estos ya son cortes que se le hacen al embrión visto como desde arriba hacia abajo. Aquí esto que estamos viendo acá es el saco amniótico, y esto que estamos viendo por abajo es la parte externa, y por dentro tendríamos el saco vitelino. Espero que me entiendan. Por eso los colores de la vista. Esto azul representa esta zona, pero ya es un corte pues diferente, es un corte por arriba, para que podamos ver la placa del epiblasto y comencemos a ver el rasgo característico, que es el aparecimiento de la línea primitiva que va a este nivel. Luego tenemos diferentes cortes y vamos viendo estos niveles. Entonces este corte nos permite ver esta estructura. Y es algo confuso, yo lo sé, pero lo importante es los datos de los que vamos a ir hablando, que son estos que están acá. Ya está fácil realmente. Entonces, el primer rasgo morfológico que vemos, pues decíamos, era el aparecimiento en la tercera semana de la línea primitiva. Entonces, digamos, es una banda lineal prácticamente que aparece en la superficie del epiblasto. Es una banda lineal, pero también hay que tomar en cuenta que es gruesa. Y aparece siempre en la zona caudal. Si se acuerdan, cuando terminábamos de ver la clase anterior, hablábamos del aparecimiento de la placa precordal. La placa precordal era algo que aparecía al final de la segunda semana y nos venía a significar la ubicación de la futura boca. Pues eso ya nos daba una idea de cuál sería el extremo craneal o cefálico del embrión. Pero ahora tenemos otro hallazgo que nos termina de sellar esa sospecha, o no, mejor dicho, esa especulación. Ahora, donde aparece la línea primitiva, ahí empieza a crecer, esa es el extremo caudal del embrión. Entonces, esta línea primitiva se aparece en el plano medio, ¿verdad? Específicamente en la parte dorsal del disco embrionario, y entonces nos va a significar el extremo caudal del embrión, que viene a ser pues la parte inferior pues del cuerpo que está en desarrollo. Entonces, en el momento que aparece la línea primitiva es cuando ya podemos determinar el eje cráneo caudal, porque esto que queda aquí abajo es la parte inferior, o sea la parte caudal, y la otra es la parte craneal. Y entonces vamos a poder decir cuáles son los extremos craneal, cuáles son los extremos caudales, cuál va a ser la superficie dorsal y cuál va a ser la superficie ventral, y a la vez la superficie lateral derecha y la superficie lateral izquierda. O sea que nos determina la posición, la ubicación y el desarrollo del embrión y por supuesto del feto en un futuro. Entonces, a medida la línea primitiva va a ir aumentando en longitud, como podemos ver acá, va a ir aumentando en longitud y se van a ir añadiendo desde el extremo caudal, desde esta parte de acá, como vemos esta flechita, nos van a ir indicando ¿cómo se llama? Que van a ir añadiéndose células propias del epiblasto al interior pues de la línea primitiva, de abajo hacia arriba. Entonces se va a ir proliferando y se va a ir formando una estructura en la parte craneal, o en la parte craneal de la línea primitiva, que se conoce como el nodo primitivo, y a la vez
se va a ir formando al interior de esa estructura la fosita primitiva. Entonces, son estructuras que están relacionadas con la línea primitiva. El surco primitivo y la ¿cómo se llama? Y la fosita primitiva, estas van a, o se forman, mejor dicho, por la invaginación de las células del epiblasto, ya les había dicho. Esa invaginación es como se muestra en esta flechita. O sea, es la forma en que las células del epiblasto son estas que están afuera. Estas van a irse metiendo a través del surco primitivo, poco a poco, que el surco primitivo está sobre la línea, al interior de la línea primitiva. Entonces van a ir introduciéndose poco a poco, van a ir introduciéndose esas células del epiblasto, que más adelante veremos cómo nos va a ayudar a conformar la tercera capa del disco trilaminar. Entonces, al poco tiempo de aparecer la línea primitiva, todas las células propias del epiblasto, propias de la parte interna, van a comenzar a ir abandonando toda la superficie profunda y se van a ir haciendo más superficiales, van a ir también tomando formas de uso, por decir así, se dice que son células fusiformes, y van a comenzar a formar una sustancia intercelular en la cual pues va a haber bastante colágeno, porque eso sí es uno de los primeros tejidos y sustancias que se conforman al interior del disco bilaminar. Entonces, las células que comienzan a penetrar, viéndola ya desde otro punto de vista, son las que se introducen por la línea primitiva, que son estas, comienzan a ubicarse entre el epi y el hipoblasto, específicamente donde estamos viendo este color rojo que estamos viendo acá. Entonces, todas esas células que comienzan a ingresar, que comienzan a hacerse superficiales, vienen a ser el soporte del embrión. O sea, viene a ser tejido conjuntivo ¿cómo se llama? Que viene a conformar las estructuras de sostén del embrión y también comienzan a conformar parte del sistema glandular del embrión. A esas se le llaman células mesenquimatosas. Pero lo que nos interesa más es que sepamos que estas células que se han invaginado son las que conforman el mesodermo intraembrionario. O sea, ya estamos ante la tercera capa del disco trilaminar. Comenzó como un epi y un hipoblasto, pero por la invaginación de las células del epiblasto que estaban en la superficie a través de la línea primitiva, se convierten en un mesodermo intraembrionario. Entonces, todas las células que procedían del epiblasto, así como también las que proceden del nodo primitivo, que estas que estamos viendo acá, son células también del nodo primitivo, y otras que formaban parte de la línea primitiva, van a ir desplazando el hipoblasto. Y al ir desplazando el hipoblasto, van a ir conformando el endodermo embrionario, que va a estar en el techo de la vesícula umbilical. Es decir, que las células, además que provienen directamente del epiblasto, otras que provenían del nodo primitivo y otras que provenían también de la línea primitiva que conformaron, son las que van a dar forma al endodermo embrionario. Ya es la capa más interna de las capas del disco trilaminar. Entonces, las células que permanecen en el epiblasto, o sea, las que permanecen arriba, estas son las que conforman el ectodermo embrionario. Entonces, recapitulando, las células que se invaginan a través de la línea primitiva, a través del surco primitivo de la línea primitiva y se ubican entre el epi y el hipoblasto, son las que conforman el mesodermo intraembrionario. Las células que provenían del epiblasto, que también formaron parte del nodo primitivo, que también formaron parte de la línea primitiva,
estas son las que desplazan al hipoblasto y se convierten en el endodermo embrionario. Y las que se quedan en el extremo superior del epiblasto, porque no todas invaginan, esas se convierten en el ectodermo embrionario, es decir, en la tercera capa del disco trilaminar. Entonces es esto que estamos viendo acá. Las que se quedaron aquí arriba al final de la tercera semana conforman el ectodermo embrionario. Las que invaginaron y desplazaron al epi y al hipo se convierten en el mesodermo intraembrionario. Y las que provenían de la línea primitiva, del epiblasto y del nodo primitivo se convierten en el endodermo embrionario. Es decir, que ya tenemos un ectodermo embrionario colindante con la cavidad amniótica, y luego tenemos un ectodermo embrionario como techo del saco vitelino o de la vesícula umbilical, y un mesodermo intraembrionario entre las capas del ecto y del endodermo. Entonces, espero que se entienda y hayan ido viendo todas estas estructuras que provienen de acá. Sigamos. En esta diapositiva pues podemos ver un poco mejor de lo que hemos estado hablando. Esto es la parte, este es el embrión visto desde la parte craneal, y tenemos a la vista el piso, digamos, de la cavidad amniótica. Es decir, esto es el hipoepiblasto. O sea, aquí ya dice ectodermo embrionario porque ya está formado todo, pero en un inicio era el epiblasto. Entonces aquí veíamos la línea primitiva, el surco primitivo al interior de la línea primitiva, la fosita primitiva y por supuesto el nodo primitivo. Entonces esta es la parte caudal, esta es la parte cefálica, esta es la placa precordal, que si se recuerdan nos marcaba la zona donde iba a ser originado la boca. Entonces vemos el borde del amnios, ¿verdad? Que es la membrana amniótica que está alrededor, parte de la vesícula umbilical, pero esto es la parte externa, por decir así. Si pudiéramos ver abajo, entonces ahí tenemos el saco vitelino, ahí tenemos la cavidad, que era la cavidad exocelómica. Entonces, como dice aquí, cubierta por el mesodermo extraembrionario. Entonces, a este mismo nivel, este es el tallo de conexión. A esto es el corte, aquí tenemos el corte y aquí lo estamos viendo de lado. Entonces, aquí tenemos el surco primitivo, ¿verdad? Que va al centro, el nodo primitivo acá, y por ende aquí en la punta tendríamos la fosita primitiva. Entonces, estas células que provenían del epiblasto son las que se invaginan a través del surco primitivo y son las que nos van a conformar el mesodermo embrionario. Las células que provienen también del epiblasto, que formaron parte del surco y de la línea primitiva y del nodo primitivo, son las que van a desplazar al epiblasto. Como podemos ver aquí, comienzan a suplantarlo porque esto amarillo todavía es hipoblasto, y cuando ellas ya lo desplazan por completo, eso es lo que se conforma como el endodermo embrionario. Y las que se quedan sobre en la superficie donde estaba el epiblasto se transforman en ectodermo embrionario. Yo creo que ya no se entiende muy bien. Ojalá que no tengamos dificultad. Entonces podemos decir que en resumen a través del proceso de gastrulación, las células del epiblasto pues van a generar las 3 capas germinativas del embrión, representado pues representando en sí el primordio o el esbozo de todos los tejidos y órganos, porque de una u otra forma las células todas provienen del epiblasto. Las que se quedan en la superficie como epiblasto se transforman en ectodermo. Las que penetran y llegan a desplazar tanto el epi como el hiplo son las zonas del mesodermo. Y las que venían del epi también conformaron la línea primitiva y conformaron el nodo primitivo, se transforman en el endodermo embrionario. Entonces todas las células del disco trilaminar provienen del epiblasto, ¿verdad? Entonces
En este tejido conectivo que se conforma o que se va formando en todas estas estructuras, la célula primordial es el fibroblasto. Esa es la principal. Y el componente que más segrega o la proteína que más segrega el fibroblasto, pues va a ser el colágeno. Y el colágeno pues es un tejido, es una estructura, mejor dicho, que se utiliza para mantener la estructura de casi todos los tejidos. Entonces, además, el colágeno juega un papel trascendental en la cicatrización, pues, ¿cómo se llama? De las heridas. Otras proteínas otras células que se sintetizan, pues, también son los condrocitos. Son otras células que se sintetizan en estos procesos. Y estas, pues, los condrocitos son las que tienen o están hechas a base de colágeno, ácido hialurónico, proteoglicanos, y estas pues son las que en un futuro se van a distinguir tanto en cartílago hialino como en cartílago fibroso, o sea, parte de la estructura ósea del cuerpo. Y también otras células importantes, si se recuerdan, uno de los marcadores principales en la generación de la gástrula era las células óseas. Para este caso pues son los osteoblastos, que son pues células óseas especializadas pues en la conformación del hueso. Están conformadas principalmente por cristales de, este nombre se me olvida, hidroxiapatita, así se llama. Esos son los cristales que conforman los osteoblastos. Entonces son los cristales de hidroxiapatita, que principalmente lo que llevan pues como compuestos minerales pues son el fosfato y el calcio. Entonces estos son los tres tipos de células que se generan en este desarrollo o en esta conformación del disco trilaminar: los fibroblastos, los condrocitos y los osteoblastos. Pregunta de examen, jóvenes: ¿cuáles son las células primordiales que se generan cuando se conforma el disco trilaminar? Los fibroblastos, los condrocitos y los osteoblastos. Si se recuerdan, les dije, el mesodermo intraembrionario viene a ser, mesodermo embrionario viene a ser parte de la estructura de sostén. ¿Cuál es la estructura de sostén del cuerpo humano? El sistema óseo. ¿De qué está conformado el sistema óseo? ¿Quiénes están involucrados? Fibroblastos, condrocitos y osteoblastos. Para que no tengamos más dudas, ¿verdad? Como venimos hablando, pues el proceso de conformación de este disco trilaminar pues proviene de células diferenciadas pues del epiblasto. Algo muy importante es que ya en el principio de la cuarta semana la línea primitiva pues ya ¿cómo se llama? Que ha generado el mesodermo gracias a la introducción de células del epiblasto, pues es un ingreso activo, ¿verdad?, de células del epiblasto. Estas son las que conforman o es la que permite la producción del mesodermo, ya lo vimos. Pero lo que sí quiero que sepan es que al final ya de la cuarta semana o principio de la cuarta semana, mediados de la cuarta semana, la producción de mesodermo pues se reduce. Y por ende también pues el tamaño de la línea primitiva pues se disminuye. Como podemos ver, estamos hablando de finales de la segunda semana, estamos en la tercera semana, hay un aparecimiento y un crecimiento de esta línea primitiva con todas las estructuras que tienen relación con ella: el nodo primitivo, la fosita primitiva y el surco primitivo. Entonces todas estas estructuras sirven para la introducción de las células propias del epiblasto. A la par pues se comienza a conformar la placa notocordal, lo que llamamos la notocorda, que tiene que ver ya con el sistema nervioso, con la conformación del sistema nervioso. Ya para finales de la tercera semana, prácticamente lo que estaba como una placa precordal comienza a tener las características de una membrana orofaringea, que ya habíamos dicho que es un punto de referencia donde se encontrará pues la boca. Entonces, a medida va terminando la tercera semana, vamos a comenzar a ver que hay una disminución en el crecimiento o en
en el tamaño pues de la línea primitiva y que pues al final pues se acaba convirtiendo en una estructura pues insignificante, ¿verdad? Y que la vamos a encontrar en la región pues sacrocoxigia del embrión. O sea, ahí vamos a ver dónde termina y se termina eliminando, termina desapareciendo pues la, la línea primitiva. Podemos decir que sufre cambios degenerativos que al final pues terminan en haciéndola desaparecer pues ya al final pues de la cuarta semana, la línea primitiva. Estos son diferentes cortes del embrión donde vamos viendo los cambios que ayudó a generar la línea primitiva gracias a la profundización o a la invaginación de células del epiblasto, que al introducirse entre el epi y el hipo son células mesenquimatosas que conforman pues el mesodermo y también pues ayudan a conformar el endodermo. Pero a la par de ese crecimiento o a la par de ese desarrollo comienza a conformarse pues la placa neural, que como decimos, y el surco neural, que vienen a ser pues parte del sistema nervioso que está en crecimiento. Entonces, todas estas son cortes dorsales pues del embrión, en donde pues podemos ver el alargamiento, porque es otra situación de los cambios morfológicos que decíamos. Comienza a haber un alargamiento de la estructura y ese alargamiento va a la par también del desarrollo pues de la línea primitiva, y gracias a ese alargamiento comienzan a agregarse células y las células se introducen por el polo caudal, pero a la vez también comienza a desarrollarse pues el proceso notocordal, que es esta estructura, y que a medida va creciendo pues se va conformando la placa neural, o va haciéndose más evidente la placa neural, que posteriormente será un pliegue neural, y al centro pues dentro del proceso notocordal comienza a conformarse pues el surco neural, que gracias al mesodermo que está adyacente es que conforma lo que se conoce después pues como la placa neural, que es el primordio del sistema nervioso central. Entonces, otra característica de esta etapa pues es el desarrollo incipiente o los cambios iniciales para conformar el sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces, al final pues el proceso notocordal, ¿verdad?, que era esta estructura, termina conformando lo que más adelante ya estudiaremos, que se llama pues la notocorda, que tiene que ver con el sistema nervioso. Sigamos. Ahora bien, decíamos que al final pues esa línea primitiva pues tiene que desaparecer junto con todas las estructuras que estuvieron en su conformación. ¿Cómo se llama? El surco primitivo, ¿verdad? La fosita primitiva, al final pues tienen que ir desapareciendo. Pero si los restos de la línea primitiva persisten, pueden originar lo que se conoce como un teratoma sacrocoxigio. Es un tumor, es una tumoración, es un tumor de origen pues benigno. En algunos casos pudiera ser maligno, pero el problema es que se origina de células germinales, o sea, de células madre, de células totipotenciales, células con capacidad de generar tejidos. Entonces, como viene de varias células o de diferentes orígenes y que conforman la línea primitiva, acordémonos que por ahí pasaron todas las células del lipiblasto y unas fueron ectodermo, otras fueron endodermo, otras se convirtieron en mesodermo. Pues estos tumores van a contener tejidos derivados de las 3 capas germinativas. Entonces, en estos tumores, cuando se extirpan, podemos encontrar dientes, pelo, uñas, ¿verdad? Entonces, el término teratoma significa monstruo. Es un tumor monstruoso. Entonces, por eso, bueno, de por sí, la estructura que estamos viendo aquí en este recién nacido, pues es algo feo. Entonces, al extirpar esto y poder verlo por dentro, podemos encontrar derivados de las diferentes capas. Se han encontrado músculos, dientes, pelo, uñas, ¿verdad? Diferentes estructuras que le dan pues el nombre de teratoma sacrocoxigio.
a manera de ilustración, pues podemos encontrarnos estructuras. Al abrir el tumor podemos encontrar dientes, pelo, músculos, uñas, en fin, derivados pues de las tres capas. Ahora bien, el hecho de decir teratoma no es que solamente los podemos encontrar en al nacimiento. Este es el teratoma sacrococcigio, pero podemos encontrar teratomas en otras estructuras. Hay teratomas ováricos, por ejemplo, también, que son problemas en el cierre, que es lo que vamos a ver más adelante en los cierres o en el desarrollo de las células o de los órganos específicos, y pueden pues quedar células totipotenciales que pueden degenerar y convertirse pues en un tumor. Casi siempre son benignos y al abrirlos pues encontramos desarrollo de tejidos como los que estamos viendo acá. Por eso se les dice que son pues tumores feos, tumores horribles, tumores monstruosos, porque es el sinónimo de teratoma. Bueno, sigamos. Ya avanzábamos algo hablando sobre el proceso notocordal. Y recordemos pues que las células mesenquimales, que son las células cuando ya se introducen, que han pasado desde el epiblasto a través del surco primitivo y han llegado hacia la bueno, perdón, tuve que hacer una pausa, pero bueno, lo que decía era que estas células del epiblasto pues invaginaban a través de la línea primitiva y pues se convertían en el mesodermo. Pues bueno, estas células van a migrar de forma craneal, o sea, se introducen por la, permítanme el puntero, estas pues penetran por la base caudal, ¿verdad? Del surco primitivo, en la línea primitiva, y comienzan a ascender hacia arriba, o sea, de forma cefálica. Todas estas células migran cranealmente desde el nodo primitivo y también donde encontramos la fosita primitiva, y comienzan a formar un cordón celular que se encuentra al centro, y a eso es a lo que se le denomina como el proceso notocordal. Fíjense que sí, o sea, esta es una vista superior del embrión, donde tenemos a la vista lo que ya es el ectodermo para este caso, y tenemos el proceso de la línea primitiva y de la fosita primitiva y del surco primitivo, correcto. Pero al hacer un corte a través de él, ya tenemos una vista lateral de esta zona, y entonces es para que podamos ver cómo se empieza a formar el proceso notocordal. La fosita primitiva se encuentra en esta zona y comienzan las células a invaginar, a migrar, mejor dicho, hacia el frente, hacia la capa, hacia la zona cefálica. Entonces ahí es cuando se forma el proceso notocordal. Esto que estamos viendo acá es el proceso notocordal. En un corte a este nivel, entonces tendríamos una vista lateral, pero lo estamos viendo desde este punto hacia allá. Estamos viendo, entonces aquí tenemos el proceso notocordal y por ende al centro el canal notocordal. La placa neural la vemos sobre la capa del ectodermo, y en el mesodermo intraembrionario pues es donde se localiza el proceso notocordal. Ahora, al poco tiempo es que se va a conformar el canal notocordal que va pues al centro. Entonces ese canal notocordal va a crecer de forma craneal, o sea, hacia adelante, como lo vemos acá, hacia arriba. Es donde va a ir creciendo el canal, pues el canal notocordal. Entonces, o sea, el crecimiento es a la par del proceso notocordal. Entonces, es un crecimiento sobre el ectodermo y también a expensas del endodermo, para alcanzar la placa precordal. La placa precordal, si se recuerdan, era la primera señalización que aparecía en el epiblasto, que era la futura
boca, ¿verdad? O la futura cavidad bucal. Entonces, eh, esa, esa zona, ¿verdad? Hacia donde él va a crecer, es donde en un futuro tendremos la membrana orofaringea y es donde estará localizada pues la boca, como ya lo hemos dicho en momentos anteriores. Entonces, en sí la placa precordal va a actuar como un centro de señales. ¿Para qué? Para el crecimiento de las estructuras craneales. Las estructuras craneales, tales como el prosencéfalo, que es parte ¿cómo se llama? Es parte del encéfalo que va a ser desarrollado a futuro, y también parte de los ojos. Es parte de lo que va a desarrollarse en esa zona. Entonces, todas las células mesenquimatosas procedentes de la línea primitiva y del proceso notocordal van a ir migrando de forma lateral y de forma craneal. Y van a juntarse con células mesodérmicas y también con el ectodermo y con el endodermo. O sea, hacen una, por decir así, una mezcolanza de células para alcanzar pues todo el disco embrionario. Ese es el objetivo de las células en ese proceso. Entonces, estas células se van a continuar con el mesodermo embrionario y van a conformar parte del amnios, ¿verdad? Que está en esta zona, y parte también de la vesícula umbilical, parte de esa célula del mesénquima. Entonces, para tener una idea de cómo va pues el proceso. Entonces, algunas van a convertirse que se convirtieron en mesodermo, ¿verdad? Parte del mesodermo van a migrar de forma craneal y van a migrar también alrededor de la placa precordal y van a conformar el mesodermo extraembrionario. Van a cubrir el amnios también y la vesícula umbilical. Pero lo importante de esto es que esas estructuras que migran desde la placa precordal van a ser los primordios del corazón. ¿Por qué? Porque ahí es donde se comenzará a desarrollar el área cardiogénica. Eso viene a ser como, son los esbozos, ¿verdad? Del área cardiogénica. Todo este crecimiento hacia la zona craneal del embrión es el esbozo, es el primordio del área cardiogénica, o sea, de donde se originará el sistema cardiovascular. Más adelante ya vamos a ver cómo se originan también los vasos sanguíneos desde estas zonas, que es parte del mesodermo cardiogénico, que lo vamos a encontrar en esta zona, pero eso es más adelante. Todo me estoy adelantando ahorita. Bueno, sigamos. Permítanme, creo que me voy a quedar hasta aquí porque ya tengo más de, creo que ya una hora de estar hablando. Permítanme, quiero ver. Sí, tenemos 58 minutos, ya casi una hora de estar hablando. Entonces vamos a quedarnos pues hasta aquí, ¿verdad? Vamos a cerrar la clase hasta acá para continuar en una siguiente clase. Como clases de embriología, creo que vamos a hablar hasta la 8ª semana para tener el parcial listo en la semana. Bueno, nos vamos a poner de acuerdo a futuro para cuándo vamos a hablar, porque creo que tienen por ahí examen de práctico. Hablaba con el doctor Baldomero, creo que tiene un examen para un lunes. Entonces voy a esperar las fechas para quedarme casi de último para poder hacerles el examen que les corresponde del cómputo número 2. Es un poco más extenso, más tedioso podemos decir, pero pues es importante que estudien para el sábado. Quiero ver, para el sábado 30. Sí, para el sábado 30 de abril voy a
voy a dejarles el corto de la clase de la segunda semana de desarrollo embrionario. Sí, para el sábado 30 de abril vamos a elaborar pues el examen, el corto del examen de esa clase, ¿verdad? De la clase de la segunda semana del desarrollo pues embrionario. Pero esto lo voy a poner en la plataforma, ¿ok? Entonces nos quedamos hasta aquí, jóvenes. Cuídense mucho, estudien bastante. Sé que tienen varios parciales en estos días. Estudien para que salgan bien. Y pronto estarán listas las notas. Las notas ya están listas. Ya se le enviaron al doctor Baldomero. Solo estamos esperando que nos den el aval para poder subirlas, ¿verdad? Y ustedes tengan a disposición poder verlas. Quedamos hasta ahí, jóvenes. Cuídense mucho, pasen buenas noches y estudien, ¿ok? Adiós.